Sí. A ver. No te espantes, ingeniero. Echa. Sale. ¿Cómo era? F de X igual a. Sale, ingeniero, sale. ¿Cómo es, ingeniero? A ver. resultó el último. Ok. X sobre. X No. más CX. No. ¿CX? C. No. C sobre X. C sobre X. ¿Sí es así, verdad? Sí. Luego. Sí. Bueno, quedamos que hay dos formas de hacerla. Ya decimos de las dos formas, ¿no? ¿No lo hemos hecho de ninguna forma? No. Bueno, hay dos formas de hacerla. Forma número uno, una forma es más rápida, otra forma es un poco más larga. Pero vamos a ver el mismo resultado. Entonces yo lo voy a hacer de las dos. ¿Cuál es la forma corta? La forma corta es decir, a ver, esa es una fracción compleja, no me conviene manejar fracciones complejas, esa fracción compleja yo la puedo expresar como una fracción simple, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo le hago? A ver, antes de derivar, la voy a hacer más chiquita. Tengo que ponerle un 1 aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el denominador tengo un polinomio más una fracción. Entonces este término lo hago fracción poniendo un 1 en el denominador. ¿Quién es el común denominador de 1 y x? Es x entre 1x por x cuadrada más x entre x a 1 por cc. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Vamos bien? Luego tengo entonces en el numerador cantidad y en el denominador tengo fracción. Aplico la ley de la herradura o la del sándwich y para ello hay que hacer fracción al numerador. ¿Sí? Le pongo un 1 y aplico la herradura. Me va a quedar así, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Ahí está. Y ya se ve más sencillita. ¿Sí o no? Entonces ahora sí, derivamos. Ese es un cociente, voy a aplicar la regla del cociente que me dice que es el denominador al cuadrado en el denominador, ¿verdad? Y en el numerador, ¿quién es? El denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Bien. Ok, entonces el denominador pasa igual. Ya incluso dijimos que ese no hay que tocarlo. Hay que dejarlo así, no así el numerador. Es así, hay que simplificar y hacer cuentas. Bien. X cuadrada más c por derivada de x cuadrada, 2x. Menos x cuadrada por derivada de x cuadrada, 2x. Más derivada de c, 0. Bien. Luego, ¿qué hacemos? Desarrollamos. Multiplicamos 2x por x cuadrada, 2x cúbica, más 2x por c, 12x, menos x cuadrada por 2x, 2x cúbica. Nada más, porque este cuate me va a quedar 0, ¿verdad? ¿Sí o no? Sale, ahí está. ¿Qué pasa? Hasta la vista, baby. Y nos queda así. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Y ya. ¿Sí? Bien. Esa es la forma, por así decirlo, rápida. Vamos con la forma larga. ¿Sí? ¿Cómo sería la forma larga? Pues hacérsela la brava. O sea, eso aplicamos directamente todo. ¿Cómo es directamente todo? A ver, acuérdense que originalmente era así. ¿Sí están de acuerdo? Entonces sería el denominador al cuadrado. Y en el numerador sería el numerador por la el denominador por la derivada del numerador. Ahí está. Menos numerador por la derivada del denominador. ¿Sí? Ahí está. Bien.
Entonces, a ver, raya x más c sobre x al cuadrado. Este pasa igual, x más c sobre x por derivada de x con respecto de x, 1. Vamos a ponerse 1 menos x por derivada de x con x, 1. ¿Sí o no? Derivada de c sobre x. A ver, acuérdense que ya se los dije. Esta la pueden anotar en su formulario. La derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado. ¿Sí se acuerdan que les dije? ¿Sí o no? Esa yo les recomiendo que sí la tengan por ahí o que se la aprendan porque sí se ocupa mucho. Si no se acuerdan de ella, lo que van a tener que hacer es hacérsela a mano. ¿Y cómo es hacérsela a mano? A ver, si voy a derivar a 1 sobre x, significa que tengo que derivar a x a la menos 1. Y entonces esto va a ser menos, ¿verdad? Porque es m por x a la menos 1, pues le va a quedar menos 2. Y entonces esto es, pues sí, es así. ¿Sí se fijan que se tarda? En cambio, si ya la tienen ya un poquito dominada, o ahí anotada, de volada. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, sería 1 más ¿quién? 1, no más, se va a hacer menos, porque es más por menos, menos c sobre x cuadrado. ¿Por qué la c? Porque acuérdense que la c es una constante. La sacaríamos de la derivada y le damos 1 sobre x. ¿Sí o no? Bien. Y luego, ¿qué sigue? Eso lo voy a borrar, esto ya lo tienen ustedes ahí. Luego, ¿qué sigue? Pues hacer operaciones. Va a ser x más c sobre x. Aquí está la línea principal, al nivel del igual para que no haya problemas. Y multiplicamos este por este menos x. Este por este más c sobre x. ¿Sí están de acuerdo que me va a quedar c sobre x, no? Porque se va a cancelar la x con una de las cuadradas. ¿Sí? Bien. Y en el denominador, pues ese queda así. Así. Entonces, ¿qué pasa? Bye bye. ¿Sí? Y entonces me voy a venir para acá. Estos dos cuates los podremos sumar. ¿Sí o no? Me va a quedar 12 sobre x. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Entre x más c sobre x al cuadrado. Bien. Es una fracción compleja. ¿Sí? Es una fracción compleja. Entonces, ¿qué haríamos ahí? A ver, sugerencias. Si la dejan así no está mal. Pero recuerden que hay que simplificar al máximo, ¿sí o no? ¿Sí? Yo creo que esa es una de las cosas importantes que debemos tener como ingenieros, utilizar. Les voy a contar una anécdota que me pasó a mí en la carrera y no me da pena decirlo. Nos dejaron hacer un circuitito, obviamente pues fueron los primeros semestres. Y pues en ese entonces pues no había software, sí había softwares obviamente, pero softwares para diseñar las PCB que les comentaba. Entonces pues casi nadie tenía su computadora, les estoy hablando de los 90, finales de los 90. Aunque no lo crean, difícilmente alguien tenía computadora en esa época. ¿Sí? Mucho menos laptop. La onda de la laptop prácticamente es del 2000 para acá. Antes de eso, las laptops eran poco prácticas, porque eran pequeñas en capacidad, eran caras, y pues bueno. Entonces, ¿cómo hacíamos nuestras PCBs? Pues comprábamos la placa de fenólica y comprábamos, por ejemplo, Sharpie, o sea, plumón de tinta indeleble, ¿sí? Y con ese plumón pues hacíamos las pistas, ¿verdad? Con regla y todo, ¿no? Pues era la forma más rápida, porque sí vendían, también en ese entonces también lo que se vendía era como calcomanías,
que se colocaban sobre la placa, pero luego a veces fallaba, ¿no? Porque si tocabas la placa de cobre, pues ya luego ya no agarraba bien. Entonces, pues sí, tenías que hacerlo con un plomo de tinta indeleble. Los Sharpies ni existían. ¿Sí? Y ya luego metías la placa pues en la solución. En la solución ¿qué es color de plata? ¿Sí es color de plata? ¿No? ¿Sí, no? ¿Cómo? Sí es esa solución, ¿no? No, bueno, todo el mundo decía que era un ácido, pero no propiamente era eso. Todo el mundo decía que era ácido, pero eso creo que era cloruro de plata. Sí, pero propiamente no es un ácido, porque no te quemaba ni nada, ¿sí? Pero lo dejabas ahí y resonaba el cobre con esa solución y pues obviamente quedaba nada más la pura pista. Y ya luego pues con un taladro pues hacías los agujeritos y colocabas los componentes, ¿verdad? Resistencias, capacitores, ¿sí? Y luego volvías a soldar. Y pues así era como hacías tus pininos de placas. Entonces yo me acuerdo que como yo venía de una prepa normal, los que venían de CEBET y CET, pues ya tenían experiencia con esas cosas, ya eran más expertos, pues ellos sí les quedaban sus placas más o menos bien. Y pues uno que venía de prepa normal, pues no, ¿verdad? Y yo voy ahí de menso y pongo los componentes, pero con las patitas. O sea, lo correcto es que si aquí está tu placa, el componente lo pongas al nivel de la placa. No, yo lo ponía así, ¿no? Ah, se ve bonito, ¿verdad? Y ya voy con el profe y me dice, tu placa está muy fea. Y le digo, ¿por qué? Me dice, para empezar está muy grande. Para empezar, es pinche placa grande para lo que va a hacer. Número 1. Número 2, no hagas eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te mete ruido y empieza a haber perturbaciones. ¿Sí me explico? ¿Sí o no? Y luego te pones a pensar y dices, qué vergüenza, sí es cierto. Pues la ingeniería es hacer las cosas pequeñitas. Número 1. Número 2, pues sí es verdad, hay ruido electromagnético, ¿no? Actúa como una especie como de antenita. O sea, si por ejemplo está funcionando un motor, ¿verdad? Pues esa onda producida pues, va a afectar. ¿Sí? Entonces, hay que simplificar lo más que se pueda las cosas. ¿Sí o no? ¿Sí? Y sí. Pues ahí está. Y ya después pues dije, sí. Bien. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? ¿Cómo simplifico esto? A ver, les pregunté sugerencias. Sugerencias. ¿Qué haríamos? Desarrollar. No, acuérdense que el denominador no hay que desarrollar. A ver, ¿cómo desarrollar, perdón? Sí. ¿Desarrollar cómo? ¿De qué manera? Hacer la suma. La suma, no desarrollar el cuadrado. ¿Sí están de acuerdo? Desarrollar la suma. Bien, sí. Yo creo que te referías a desarrollar el cuadrado. No. Pero sí hacer la suma. A ver, ¿están de acuerdo que me va a quedar así? ¿Sí o no? Bien. ¿Luego qué haría? A ver, ¿luego qué haría? Bueno, ahí porque X por C da C. Porque acuérdate que estamos sumando. Entonces, esta es una fracción, esto no lo es. Lo haces fracción poniéndole un 1 con un denominador x, x entre 1 a x por x, x cuadrada, más x entre x a 1 por c. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, correcto. Bien. ¿Qué haría ahora? A ver, sugerencias. ¿Debo desarrollar? ¿Debo desarrollar? ¿O hacer otra cosa? ¿Qué se hace? Cambiar a raíz. No,
No, ahí no tengo raíces. No, ahí no tengo raíces. ¿Cómo factorizar? El x cuadrado más x. ¿Cómo? ¿No se puede factorizar el x No. cuadrado? No. Lo que se tiene que hacer, a ver, ¿están de acuerdo que es una fracción compleja, sí o no? La idea es que la exprese como una fracción simple. Ahí ya tengo una pista, entonces, ¿qué haría para hacer eso? Cuadrado exponente. ¿Cómo exponente? El cuadrado, o sea, en vez de que dejarlo en cuadrado, solo como manera exponencial. Poner el numerador al cuadrado y el denominador. Exactamente. Exactamente. La potencia de una fracción es la potencia del numerador entre la potencia del denominador. O sea, hacer esto. ¿Sí o no? ¿Para qué? Para que de esa forma pueda aplicar la ley de la herradura. ¿Sí o no? Y me va a quedar así. ¿Sí hago la herradura? ¿Y entonces qué pasa? Pero ojo, acuérdense que no se cancela lo pendejo. Hay que tener en cuenta que x no debe de valer 0. ¿Sí o no? ¿Sí? Y entonces pues ya me va a quedar así. ¿Sí o no? Que es lo mismo que habíamos sacado antes. ¿Sí? ¿Cuál les gustó más? Pues yo creo que a lo mejor la primera, ¿no? Como que es menos engorrosa. Entonces aquí sugerencia. Si vas a derivar una fracción compleja, exprésala como fracción no compleja. ¿Sí? Y ya después la derivas. Porque de otro modo, ahora sí como dice moraleja, ¿no? ¿Sí o no? La moraleja. Si vas a derivar una fracción compleja, pues hazla no compleja. ¿Verdad? Esto me recuerda al famosísimo Broso, ¿no? Que decía, órale chamacos, si les va la moraleja del día de hoy, ¿no? ¿Sí llegaron a ver ese programa, no? ¿No oigo? Bueno, pues ahorita no se los puedo poner, así que se aguantan ya después. Y además porque ahorita no me sale porque ando medio malito de mi garganta. ¿Sí? A ver, vamos a hacer ahora uno de segunda derivada. Fíjense, segunda derivada. Encuentra la primera derivada y la segunda derivada. Sale. ¿Ya lo borramos ya? Bien. Tranquilo, tranquilo. Ya se cicló el ingeniero. Ya se cicló, ya dice la derivada de la derivada, ya se cicló. ¿Verdad? Eso es una de las cosas que hay que tener cuidado cuando programas, ¿sí o no? ¿Verdad? Sí, a mí me pasaba, por ejemplo, cuando hacía el programa ese de edición artificial, ya dicho programa ya se supone que cuando detectaba cierta cantidad se debería de salir, pero eran muchos ciclos anidados. Entonces pues ya cuando no cerraba bien uno ahí se quedaba. ¿Sí o no? Sale. A ver entonces, de 27 a 30. ¿Cuál? 27 a 30. Nada más. A ver. Luego. A ver, vamos a ver. F'. Estoy derivando un producto. ¿Sí están de acuerdo, no? Estoy derivando un producto. La forma correcta es, pues sí, primero, pues sí sacar la primera derivada. Entonces, aplico la regla del producto y me dice que es el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Si alguien lo hace al revés, ¿a qué me refiero?
De que no. El segundo por la derivada del primero, más el primero por la derivada del segundo se vale. Es lo mismo. Aquí no hay problema en esa situación. Bien. Entonces, pues el x a la 5 medios pasa igual, la derivada de e a la x, pues es e a la x. Luego aquí me va a quedar e a la x, derivada de x a la 5 medios es 5 medios por x a la 3 medios. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. ¿Qué podemos hacer allí? Bueno, pues obviamente simplificar, ¿verdad? Si se fijan, todos los términos tienen x y tienen e a la x. Entonces, mi factor común va a ser x, pero aquella que tiene exponente más pequeño, que viene siendo 3 medios. Y pues del exponencial pues sea la x. Entonces, ¿qué multiplicado por el factor común me da este? X. ¿Sí o no? ¿Sí? Más. ¿Qué multiplicado por este me da este? 5 medios. ¿Sí? Esa sería la primera derivada. Bien, la segunda derivada, pues obviamente es la derivada de la primera. O sea, la derivada de este cuate, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Y aquí viene algo interesante. Si ustedes se fijan, voy a derivar un producto, pero es un producto de 3 factores. ¿Sí o no? De 3 factores. Y yo solamente he visto cómo derivar 2 factores. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo se derivan 3 factores? ¿Alguien vio eso en la prepa? Igual, de hecho hay 2 formas de hacer. Una forma es derivarlo como si fueran 2. Y la otra forma es derivarlos como si fueran 3. ¿Sí? Entonces, se fijan aquí como que la matemática es tan bonita que hasta te dice, a ver, chaval, escoge en qué modo quieres estar. ¿El modo aventurero? ¿O el modo inocente? ¿Sí? ¿El modo intrépido? ¿Sí, fíjate? ¿Sí o no? Esto es así como, yo me acuerdo que cuando yo estaba más chico había unos cuentos, bueno, novelas, que por ejemplo las empezaban a ver. Yo nunca compré ese tipo de libros. Varios compañeros y entonces se dan de cuenta que ibas leyendo la historia y te decía, ahora ha llegado el dragón, ¿no? Por ejemplo. Y luego decía, si decides enfrentarte al dragón, vete a la página 100. Si decides entrar mejor al bosque encantado, vete a la página 120. ¿Sí o no? ¿Verdad que es esa? ¿Cuál será buena? Es como que me voy a enfrentar al dragón. Entonces ibas a la página 100. ¿Sí o no? Entonces así es como esto. Si decides irte por aquí, si decides irte por acá, entonces vamos a hacer de las 2 formas. Sí, es como decir, a ver, voy a la pinche página 100 a ver qué chingados cómo me pasa la página. ¿No? Para que más o menos. Entonces, primero como si fueran 2 factores. Entonces, si yo decido derivar como si fueran 2 factores, tengo que ponerme de acuerdo quién va a ser un factor y quién va a ser otro. Y obviamente eso lo voy a lograr agrupando. ¿A qué me refiero? Yo voy a decidir que el primer factor sea este y el segundo factor sea ese producto. Entonces aplico la reglita y sería el primero por la derivada del segundo, ¿sí? Más el segundo por la derivada del primero. ¿Sí o no? Y entonces va a ser x a los 3 medios derivada
aquí tengo un producto. ¿Sí o no? Ya se fijan, voy a derivar un producto. Entonces ya sé que este cuate, ¿cómo lo derivo? Como el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. ¿Sí están de acuerdo? Es decir, hay un producto anidado. ¿Sí o no? Una derivada del producto anidado. Bien. Y luego aquí derivada de x a la 3 medios. ¿Así no? ¿Sí o no? Bien. Entonces, x a la 3 medios. Esto va a ser e a la x derivada de esto, 1. ¿Sí están de acuerdo? Bien, 1 más x más 3 medios derivada de e a la x, pues e a la x. ¿Sí o no? Más, esto pasa igual. Pero acomodamos eso. Siempre conviene que las polinomios vayan al principio. Entonces este cuate, igual que los coeficientes. Bien, ¿qué sigue? Desarrollar. ¿Verdad? Así. Luego aquí, ¿qué onda? A ver, fíjense que voy a multiplicar este por esto. ¿Sí o no? Entonces, ¿están de acuerdo que sí puedo jugar este con este porque son polinomios? El exponencial es así, se chiquificará solo. ¿Verdad? Entonces, este por este, x a la 5 medios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Este por este, 3 medios, x a la 3 medios, ¿sí o no? ¿Sí? Pero son multiplicados por la exponencial, ¿ya se fijaron? ¿Sí o no? Lo tengo que hacer así porque al final voy a simplificar. Mande. ¿Sí? Y aquí lo mismo. Mira, esto por x me va a quedar 3 medios x a la 3 medios y a la x. ¿Verdad? Se suman los exponentes de la x. ¿Sí o no? Luego, este por 3 medios, 9 cuartos. ¿Sí o no? 9 cuartos, x a la 1 medio y a la x. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Sumar términos semejantes. Podemos sumar, por ejemplo, ¿a quién? A ver, aquí nada más una cosa. Este cuate no es 3 tercios, es 3 medios, ¿ya se fijaron? Y este es un 9, ¿vale? ¿Sí o no? Bien, este y este son términos semejantes. ¿Están de acuerdo? Este y este. ¿Sí o no? Si lo sumo, sería aquí 1 más 3 medios, 5 medios. ¿Sí están de acuerdo? Bien. ¿Quién es más un término? Ah, este también es semejante, perdón. ¿Sí se fijan? Entonces sería 3 medios más 3 medios más 1. Son 6 medios más 1, 8 medios. 8 medios que es 4, ¿no? ¿Sí o no? Estos cuates son semejantes. Y aquí fíjense bien, voy a ordenar. ¿A qué me refiero que voy a ordenar? Este es el exponente más grandote. Entonces, va a quedar así. ¿Sí están de acuerdo? Y luego viene ya el otro que se sumó. ¿Sí? ¿Sí o no? Y finalmente este cuate, que viene siendo 9 cuartos x a la 1 medio y a la x. Bien. ¿Sí vamos bien? ¿Sí o no? Bien, podemos factorizar, ¿verdad? ¿Quién sería mi factor común? Mi factor común va a ser x con el exponente más pequeño. ¿Quién es? Un medio. Y también exponencial. ¿Sí o no? Bien. ¿Qué multiplicado por este me da este? X cuadrado. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. ¿Qué multiplicado por este me da este? 4x. ¿Sí o no?
¿Sí? ¿Sí o no? Bien, más. ¿Qué multiplicarlo por este me da este? 9/4. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, aparentemente esa es la derivada. Ese es el método. Ahora vamos a ver el método derivar no como 2 factores, sino como 3. ¿Sí? Ese es el método nuevo. Bien. Pero es un método mucho más simple. Porque acuérdense que yo sé cómo derivar producto de 2 factores, ¿sí o no? Aquí son 3. Entonces, ¿cómo le hago? Pues es muy sencillo. Simple y sencillamente aplico el viejo y conocido refrán que dice que a cada santo le llega su fiesta. ¿Sí o no? O sea, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Acuérdense que estoy derivando esta. ¿Sí o no? Entonces es, a ver, primero le toca esta, al primero. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Los paso igual. ¿Sí están de acuerdo? Y derivo al primero, ¿sí o no? ¿No oigo? Sí. Más. Ahora, ¿quién le toca? Al segundo. Entonces, el primero y el tercero los paso igual, ¿sí o no? Y derivo al segundo, ¿sí están de acuerdo? Sí. ¿Y luego qué? Le toca al tercero. Entonces, el primero y el segundo pasan igual, ¿sí o no? Ahora le toca al tercero. Ahí está, ¿sí o no? Cada santo le toca su fiestecita. Y entonces vamos a ver. A ver, esto es e a la x por x más 5 medios por derivada de x a la 3 medios. 3 medios x a la 1 medio. ¿Sí o no? ¿Sí? No oigo. Bien. Vamos a dejarlo así, sin paréntesis. Más x a la 3 medios por x más 5 medios. Derivada de a a la x, pues e a la x. Más x a la 3 medios, e a la x, derivada de esto, 1, ¿sí o no? ¿Sí? 1. Luego, ¿qué vamos a hacer? Pues operaciones. A ver, ¿están de acuerdo que primero va a ser este por este? Me va a quedar 3 medios, x a la 3 medios, e a la x. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. El segundo factor, ¿cómo va a quedar? 15 cuartos x a la 1 medio e a la x, ¿sí o no? ¿Sí? Bien. Luego, el siguiente, x a la ¿cuánto? A la 5 medios e a la x, ¿sí o no? Luego, 5 medios e a la 3x, perdón, no. 5 medios x a la 3 medios e a la x, ¿sí o no? Sí. Más x a la 3 medios e a la x. Y vamos a sumar términos semejantes, pero también nos vamos a acomodar. ¿Quién va primero, el más grandote? Obviamente aquí el que manda es x, ¿verdad? Primero empezamos por esa, ¿sí? ¿Sí o no? Luego, a ver, y son términos semejantes. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, 3 medios más 5 medios, 8 medios que es 4. Más 1, 5, ¿están de acuerdo? Sí. Entonces va a ser que 5x a la 3 medios sea la x. ¿Sí estamos? ¿Sí? Y finalmente 15 cuartos x a la 1 medio e a la x. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Pues ahí nos está fallando algo. ¿Por qué no dio? Sí, pero ya se acabó la clase. Le voy a tomar poquito y queda pendiente la segunda. No, de hecho busquen la... ¿Qué es el que nos falla? ¿La falla? ¿Vale? ¿Sí? Ahí les damos unos puntillos, ¿no? Siento que fue en las simplificaciones. ¿Vale? Siento que fue en las simplificaciones. Debe decir, acá está, fíjense cómo ese está más engorroso, ¿sí o no? Entonces ahí chequen, pero tiene que dar lo mismo. Bueno, pues que pasen buena tarde. Oye, que la verdad tengo algo y entiendo rápido, pero a ver, déjenme, le tomo la foto.
Sale. Como que estoy viendo y a la vez escribir, bueno,